y llega ante la presencia de los dos emperadores. Claro. Los emperadores gemelos. Que no eran gemelos en la vida real. Los gemeliers. Que en la vida real no eran gemelos, que son Geta y Caracalla. Y a mí la representación que hacen de Geta y Caracalla me toca los huevos. Me toca las narices. ¿Qué pasa con Caracalla? ¿Cómo han representado a los emperadores? ¿Qué opinas de ellos y todo eso? A ver, para empezar, yo creo que la gente con la historia de Roma, claro, yo siempre lo digo, que en épocas históricas siempre hay dos, y eso como un preparador de opos lo puedo contrastar, que hay dos temas que llaman poderosamente la atención del imaginario colectivo, tanto especializado como no especializado. Uno es la Segunda Guerra Mundial, el fascismo, el comunismo, la Segunda Guerra Mundial, la resistencia, todo lo que es Segunda Guerra Mundial. Y el otro es Roma. Todo el resto de apartados de épocas históricas, de otras civilizaciones, culturas, etcétera, porque evidentemente hablamos de Roma, época antigua, pero época antigua es Roma. No es ni Grecia. Pues la historia griega, la gente como que pasa un poco más. No estamos hablando demasiado lejano, ¿no? No estamos hablando tampoco de China, ni de la India, ni de Mesopotamia, como mucho Egipto, pero tampoco a nivel audiovisual. Pues es a nivel, las pirámides, qué bonitas. Y Tutankamón, qué guay. Poco más, pero a nivel de imaginario potente es Roma. Entonces, para el tema de historia de Roma, hay que tener en cuenta que las fuentes primarias, es decir, los historiadores de época romana, que la gente que se dedicaba a hablar de historia de Roma, tienen intereses, que eso es una de las cuestiones que hay que tener siempre en cuenta cuando se estudia historia, que las fuentes pocas veces son inocentes. Entonces, muchos emperadores que han sido vilipendiados y se ha dicho, uy, qué malo era este emperador, uy, este era un degenerado, uy, este era no sé qué. A lo mejor eso es un juicio interesado porque a ese historiador que está hablando le pagó el emperador sucesor y le interesaba ponerse a él bien poniendo al antecesor muy mal. No digo que pase siempre, pero que esto también hay que tenerlo en cuenta, porque se habla muy mal de Caracalla, se habla muy mal de Nerón, se habla muy mal de Calígula y solo nos queda la idea de que eran emperadores nefastos, de que estaban locos, de todo esto. Y a lo mejor no es tan cierto. Hay que se le reduce a un estereotipo claro. Y condicionado. Y no es tanto así. Vale. ¿Por qué me toca especialmente las narices la representación que hacen de Caracalla, de los dos, que sí que es cierto que muy bien no se llevaban, que al final Caracalla mandó el asesinato de Geta y Caracalla después murió al poco tiempo también, no te creas que reinó muchísimo. Pero bueno, pero Caracalla tuvo una ley muy importante, que es la ley Antonina, también conocida como Edicto de Caracalla, que lo que supuso fue que se concedía la ciudadanía a toda persona libre, a todo varón libre, entiéndase, de lo que era en aquel momento Roma, lo que era el Imperio Romano. Claro, eso yo he leído historiadores del periodo que dicen que es un cambio legislativo que poco precedente tiene. O sea, hay muy pocas medidas legislativas que tengan el parangón que tiene este dicto. De pasarte a. Porque hay que entender que eso, en época romana, la participación política, los derechos de ciudadano, es lo que te hacían ser romano. O sea, participar en política era lo que te hacía ser romano. Y había un porcentaje muy alto de gente que estaba al margen de esto. ¿Por qué? Porque no eran romanos, porque eran ciudadanos libres, pero no podían hacer uso de derechos políticos. Y a partir de este momento, gracias a Caracalla, eso se consiguió. Yo creo que eso es un avance bastante importante. O sea, yo creo que incluir también por criterios, no es porque que Caracalla fuese una persona
súper desprendida, que quisiese la igualdad social, ni nada de eso, ni muchísimo menos. Pero sí que es una extensión de derechos que pocas veces en la historia se ha visto. Entonces, eso yo creo que también se tiene que reconocer y no pintarlo como un puto degenerado paliducho que parece que sea un sobrino de Drácula o algo así. ¿Caracalla Que cuál era? ¿El pequeño el o el alto? bajito, el bajito. Madre mía. Claro, que está puto loco, que dice ¡que coman guerra y muerte! Y habla así. Sí. Y A ver, es que es bastante desagradable en todos algunas los cosas sentidos. que no se cuentan, que a ver si nos lo quiere comentar así rápidamente Edu, que en la primera película, Gladiator, claro, se asesina a Marco Aurelio, está el que no me acuerdo cómo se llama, Joaquín Phoenix, el malvado malvadísimo, Cómodo. cómodo, que estos dos en la película, en su comportamiento, estética y, bueno, en general, y su histrionismo es como una copia mala de Halloween del Joaquín Phoenix del año 2000. Pero, claro, al final de la primera película de Gladiator se entiende como que al matar a Cómodo, aunque muera Máximo lo que sea, como que se recupera un poco los valores, o bueno, las ideas y tal, de Marco Aurelio, y eso se va a reconducir. Pero en esta Claro. película podían haber aprovechado, esto es lo que te quería comentar, para explicar, aunque sea rápidamente, en algunas frases, de soslayo, qué ha pasado desde que muere Cómodo y Máximo y tal, a esta situación que tenemos ahora, con los Gemeliers, emperadores locos. O sea, ¿qué ha pasado ahí? Eso no lo podía haber contado esta película. Coño, ¿qué pasó en la secuela, no? Que, pues si él nos quiere Claro. comentar en la historia qué pasa. Bueno, Cómodo, que sí que es verdad que también ha pasado a la historia como un emperador bastante nefasto, a su muerte se acaba la dinastía, que es la dinastía antonina, los antoninos, que son considerados los emperadores justos, los buenos y tal. Eso termina. Y como pasa en muchos periodos históricos en la época romana, claro, ¿quién manda? En Gladiator, al final de Gladiator, se plantea como un momento utópico en el que la ciudadanía de Roma, los senadores, vuelven a dominar y vuelven a... El poder para el pueblo, el Senatus Populus que Romanus. Que bueno, que habría que ver también el pueblo, pero bueno, Que decidía, pero vale, sí. pero bueno, pero bueno. La cuestión es que en ese momento podrían haberlo explicado y haberlo dicho muy bien, que básicamente lo que pasa en momentos de crisis sucesoria, y no solo de crisis sucesoria, sino que en la historia de Roma pasó mucho, y de Roma me incluyo también el Imperio Romano Oriental, o sea, lo que posteriormente a nivel historiográfico y para la gente en Bizancio. Generales con mucho poder, con mucho prestigio y tropas, decir, hombre, pues el emperador actual es un poco mamotreto. ¿Y si me pongo yo? Que eso pasó bastante. Eso, la historia de Roma está llena de emperadores, o sea, generales que se convierten en emperadores. Muchos, 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 muchos. De hecho, emperadores buenos, emperadores malos, que podríamos calificar en términos de buenos y malos, o sea, más capaces, más incapaces. Hubo muchos, porque el mismo Vespasiano, que es el primer cambio de dinastía, a un general. El que inicia la dinastía antonina, no. Pero el que inicia esta nueva dinastía, ¿cómo narices se llamaba? Que es el padre de Septimio Severo, creo que es. No me he preparado mucho, la verdad. No, no pasa nada. Septimio Severo, creo que sí que es este. Efectivamente, Septimio Severo. Que inicia esta nueva dinastía que son los severos. Pues este señor podrían haber explicado, de hecho, yo creo que a nivel de guión queda bastante guapo, en plan de el Senado había cogido este reclamo de Marco Aurelio, tal, y en cambio un general ávido de poder, Septimio Severo, recondujo la situación, se puso él a manos del ejército, el tal, y ¡pum! Volvió a seguir el cauce de la degeneración, de la corrupción, que era de lo que se quejaba Marco Aurelio. Y
para poner la cerecita ahí sobre el pastel, puso a los 2 ineptos de sus hijos a continuar con este ciclo de degeneración. Pues podrían haberlo hecho así, lo podrían haber explicado. Ya que se dedican a hacer 3 veces el puto chiste del mono, pues podrían haber aprovechado perfectamente y explicarlo en una línea o en 2. Yo creo que tampoco costaba tanto. Pero bueno. Sí. Bueno, pues Septimio sí. Severo, además, decir que él era de Leptis Magna. Leptis Magna es actualmente Libia. O sea, él era del norte de África. Y la madre, creo que era la madre de estos dos, de Caracalla y de Guetta, creo que era de Siria. Pues no, Entonces, no parece muy de, no parece muy de Siria, Edu. ¿Qué bueno, quieres decir? ni de Libia tampoco, ¿Que había un me white parece. face aquí o qué? ¿Esto No qué ha lo sé, pasado? no lo sé, pero bueno. Pero bueno. La cuestión es que a mí me fastidió mucho. Yo eso ya lo había visto porque en el tráiler ya se ve que son emperadores representados de manera muy, pues eso, muy caricaturizada, leches, de forma muy extravagante. Este ejemplo de emperador loco. El Sí, sí. emperador loco, el emperador que nombra a su mono cónsul, el emperador que solo que está ajeno completamente al buen gobierno, a lo que significa gobernar, que han vivido siempre en su burbuja y que lo único que hacen es eso, reducir el legado de Roma al absurdo. Como dice Aaron, yo creo que de la misma manera que pasa con el protagonista de la primera y de la segunda, aquí pues palidecen todavía más ante Cómodo, ante Joaquín Phoenix, que en la primera película pues está increíble, porque te presentan a un emperador loco, sí, pero es que tú te crees su locura. O sea, tú Claro. te crees que Cómodo es una persona arrogante, que es una persona que, pues eso, que es ambiciosa. Claro, pero Cómodo no es loco. Es como muy ambicioso, especulador, asesino, no sé qué. Estos son locos que son esquizofrénicos o tienen algún problema mental. Hay esa, esa No, diferencia. pero también tiene el punto este de cómodo de locura Sí, pero... de Coliseo, de estar obsesionado con los gladiadores y todo esto, que sí que tiene un punto de verosímil, pero Sí, que le vamos. gusta a su hermana y de ese rollo. Pero Pero sí, sí. no el punto de estos de que coman guerra, no tienen pan, que coman guerra. A Que ver, pero es. me refiero que el otro le funciona algo y a esto tiene un mono con 2 platillos así. Sí, sí, sí. Pero bueno, bueno. Bueno, También yo creo que, y aquí sí que podemos introducir o más adelante, qué ideas, porque aquí tiene como más pretensión política Ridley Scott. Algo quiere decir políticamente Ridley Scott. Entonces yo creo que hay ciertos personajes que aparte de acomodarlos a lo que le interesa, como los emperadores Gemelier y tal, pues hay diferentes personajes que encarnan diferentes roles. Por ejemplo, el juego que hace el Denzel Washington, que era esclavo de Marco Aurelio, según dice, y ha ido no era así, pero bueno. no tenía un esclavo negro, tenía un Jeffrey. No es porque fuese esclavo, es que en principio Macrino, que es el personaje que de hecho llegó a ser emperador, eh, no era esclavo, era de la clase, no sé si era ecuestre o senatorial. Esto, si hay gente interesada, que se ponga a estudiar el orden social romano, porque sí que es verdad que es muy interesante. Yo ya dije en este cacho tan maravilloso que podemos dejar aquí de Suma Expeditionis, yo hablé un poco de mi trauma con la historia de Roma, pero sí que es verdad que tiene una parte interesante que es los órdenes. En Roma tú podías pertenecer a un orden diferente, que eso marcaba tu posición social. Y marcaba también una cosa que explicaré después, que es el cursus honorum. Leches. Veremos eso, pero más adelante. Pero, evidentemente, el ascenso era posible. El ascenso social en Roma era posible, pero evidentemente no era una sociedad que fuese que tú nacieses esclavo y pudieses llegar a emperador. Claro, O sea,
te sacan a este Denzel Washington como que muy trepa, ¿no? Y que ha ido pues escalando, haciendo tejemanejes, matando gente y tal, traficando con esclavos y tal. A ver, yo creo que aquí lo que representan un poco más allá de la verosimilitud de esa época romana, que creo que no la busca Ridley Scott, creo que los utiliza como monigotes para contar un poco torticeramente cosas, que muestra como una especie de personajes públicos que son los emperadores, pero que realmente, oficialmente, entre comillas, son los que la gente visualiza como que son el poder, y luego el poder tras el poder, que es ese tío que está tejemanejes, que les engaña, que lo lleva para acá, lo lleva para acá y lo lleva donde él quiere. Entonces yo creo que un poco de ese Washington es como el poder en la sombra o el poder que va ahí chanchullando, y luego están los monigotes que los tienen ahí en plan, bueno, que digan sus gilipolleces y tal, no sé cuánto. Y Sí, bueno, pues pero eso además es que está, o sea, como que Denzel Washington asciende en cuestión de 2 semanas o en 10 días. Se yo que hace... no sé cómo se pasa de comerciante de esclavos a casi ser emperador en 2 escenas, pero bueno. Es que No, porque está pasa como de así. consejero, como tiene la confianza del emperador y ya está. Y está ahí. Sí, pero esa confianza se la ha ganado en 2 tardes. Sí, pues claro, como están locos, es que claro, cuando tienes un personaje que está loco, ya hablamos de esto en la película, en el análisis que hacemos de Joker 2, todo es posible. Si tienes una historia con un personaje loco, todo es posible porque, claro, es a Como la está loco. arbitrariedad total. Sí, sí. Entonces yo creo que ahí juegan ese rollo del poder de la sombra, el poder público y la manipulación y tal. Más allá de que no funcionara así.